Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio donde hablaremos de la Albufera, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Valencia y un entorno fundamental para la biodiversidad, la cultura y la vida de muchas personas. Hoy queremos conocer la realidad de este paraje, su importancia medioambiental y los desafíos a los que se enfrenta actualmente. Para ello contaremos con Jaume Dasí, un experto local y gran conocedor de la Albufera, que nos ayudará a entender mejor la historia, el valor y la situación de este entorno único. Empezamos. Primera pregunta, Chaume. ¿Cómo ha sido la evolución de la albufera a lo largo de los años, tanto en el entorno natural como en la actividad tradicional? La evolución de la albufera a lo largo de los años, y tanto natural como actividad tradicional, pienso en general que ha sido buena, sobre todo desde que se declara parque natural, en el año 86, poco antes yo nací, y sé que fue difícil, porque al principio hubo muchas normas, pero bueno, la gente ha cambiado la mentalidad y se nota en el entorno. ¿Vale? En el entorno se nota pues, que la gente respeta más las zonas más protegidas. Cuando se protege una zona, la gente se informa y se le da más valor. Y la actividad tradicional sí que veo que aún hay un camino por recorrer y que es difícil, pero se hará porque los arroceros irán cambiando también un poco la mentalidad. Pues habrá que rejuvenecer, ¿no? al agricultor y tiene que vender como un producto importantísimo para la conservación de la albufera, no tanto como un producto, valga la redundancia, productivo, ¿no? Un cultivo o una actividad económica. Muchas gracias, Jaume. La siguiente pregunta, ¿qué se está haciendo ahora para regenerar este entorno? Para regenerar este entorno se están haciendo cosas, se han hecho, se han invertido mucho dinero, pero lo que hablamos la gente que trabajamos aquí, vivimos aquí, como es mi caso, es que vemos que falta coordinación. No puede ser que cada administración vaya por su parte haciendo algunos parches y que, aunque todo esté bajo el ente del Parque Natural de la Generalitat Valenciana, luego ese ente no tiene un, un sistema o no tiene una forma de trabajar donde se puedan organizar bien todos los trabajos. Entonces, muchas veces se hacen cosas, pero sirven para poco. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo es tu trabajo en el día a día y qué significa para ti este entorno? Mi trabajo día a día lo veo que se están haciendo cosas, que se invierten, te enteras por todas partes. Estoy en asociaciones, estoy en municipios, en Ayuntamiento de Valencia, que es el que controla, por ejemplo, el lago, y sé que se hacen cosas, sé que se intenta que haya más caudal de agua, que no entre agua sucia, pero claro, muchas veces es incontrolable, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en la Dana y es complicado. Para mí la Albufera es todo, todo porque mis antepasados ya vivieron aquí, desde que yo tengo uso de razón y desde que yo sé que vivían aquí antiguamente por una parte materna, por otra parte paterna, todos han podido vivir de la Albufera, por del arroz, de la devesa, de la caza, de la pesca y para mí seguir viviendo de la Albufera y aportando mi granito de arena para que esto siga mejorando, pues eso es lo más importante. Perfecto. ¿Fue especialmente agravante en la albufera la situación sufrida por la Dana? La Dana fue un, una catástrofe muy grave, aunque creo que le damos más valor a la albufera. Esa es la parte positiva, porque claro, la devastación fue aguas arriba, pero tener aquí un humedal se da cuenta la gente que es necesario, porque absorbió toda esa ola, digamos que amortiguó el daño, ¿no? Y gracias a sus campos de arroz, esa marjal y esa albufera, la gente que vive aquí y toda nuestra costa se quedó sin, eh, sin tener graves problemas. ¿Cómo valoras el plan actual de gestión y protección de la albufera? El tema del plan de gestión y protección de la albufera me parece que está bien, pero ya vuelvo a reincidir en que la coordinación no es buena y que el presupuesto que se aporta para la albufera, por ejemplo, tampoco. Sé que hay muchos actores, es muy difícil, pero si de verdad se quiere hacer cosas, hay que ser valiente y hay que hacer cosas. Y ya por último, ¿qué crees que habría que hacer para proteger mejor la albufera? Bueno, para protegerla mejor, pues vuelvo a lo mismo. Hay que crear
un organismo directivo con un presupuesto importante, anual, sin tener que estar peleando para conseguirlo, y que ese organismo sea capaz de hacer proyectos coordinándose con municipios, con todas las administraciones que están en la Albufera. Y luego es muy importante nuestro trabajo, el trabajo de las empresas locales, el trabajo de educación ambiental, el trabajo de divulgación, el trabajo de información, tanto empresas privadas como empresas públicas. Nuestros gestores políticos también pueden hacer que la gente en la televisión, en cualquier medio puedan proteger más la albufera, conocerla más, ¿vale? No solo que vengan, por supuesto, y mira que mi trabajo es el turismo, pero lo primero es que la respeten. Y seguro que si ven que la albufera está mejor protegida, va a haber más visitantes. Con esto cerramos el episodio de hoy. Gracias a Jaume Dassí por ayudarnos a entenderla desde dentro y por compartir tu experiencia y conocimiento. Y gracias a vosotros y vosotras por escucharnos.